Queridos amigos, buenas noches. Una vez más nos encontramos para vivir esta Semana Santa en casa, en estas reflexiones, en este programa especial que quiere ayudarte a que vivas profunda e intensamente estos días que vamos a celebrar los misterios más grandes de nuestra fe. Ayer te proponía meditar sobre la Eucaristía, que es el gran acontecimiento que vamos a celebrar el Jueves Santo. Hoy te propongo meditar sobre la Pasión, que es lo que vamos a conmemorar el Viernes Santo. Nosotros estamos acostumbrados por las películas, por las fotos o los dibujos, ser testigos de una pasión externa de Jesús, de los sufrimientos que Él le tocó soportar en su pasión, como por ejemplo el de ser apresado, la flagelación, la coronación de espinas, la cruz a cuestas, el ser clavado en la cruz, etcétera, etcétera, etcétera. Esos son los factores, o mejor dicho, la pasión externa que vivió Jesús, que sin duda ha sido dolorosísima. Pero hay una pasión que es mucho más fuerte y profunda, que es la pasión del alma de Jesús. Y que esa no siempre la tenemos en cuenta o la meditamos. Jesús sufrió muchísimo en su corazón el momento en el que tenía que entregarse al Padre. ¿Por qué? Porque hay tres factores que entran en la pasión. Uno es Dios, el otro es Jesús y en el medio de ellos dos el pecado. Algo tremendo y terrible y infinitamente incompatible entre Dios y Jesús, que también es Dios, el pecado. Jesús en el momento de la pasión asume en su alma el pecado del mundo. Él se hizo pecado para poder redimirnos. San Pablo dice, hablando de la redención que supuso la pasión de Jesús para nuestra vida, ya es difícil encontrar a alguien que sufra por alguien que es justo. ¿Cuánto más será difícil encontrar a alguien que sufra por un pecador? Bueno, Jesús hizo eso por nosotros. Se hizo pecado y sufrió en su corazón, en su alma, el castigo que merecíamos nosotros por nuestros pecados. No solamente sufrió por nosotros, a causa de nosotros, sino que sufrió en lugar de nosotros. Y eso es lo más profundo y lo más fuerte de la pasión del alma de Jesús. Para descubrir algo, tantear algo de lo que Jesús sufrió en su alma, te propongo hacer un Via Crucis un poco especial, un Via Crucis con 3 estaciones. Te propongo que vayamos juntos al huerto del Getsemaní, que vayamos juntos al pretorio y que vayamos juntos al Calvario. Nos encontramos en el huerto de Getsemaní. Los 4 evangelistas nos narran esta escena tremenda, esta escena tétrica, dantesca del sufrimiento de Jesús. Allí, en el Getsemaní, Jesús lo que sufre es el tomar conciencia que el castigo merecido por el pecado cae todo sobre él. San Lucas le hace decir a Jesús, mi alma tiene tristeza de muerte. ¿Cuál era esa tristeza de muerte? ¿Cuál era esa causa que le hacía a Jesús sufrir de tal manera la tristeza mortal? Era el cáliz que tenía que beber. El mismo Jesús lo dice en la oración que le dirige al Padre, Padre, si es posible, que pase de mí este cáliz, pero que no se haga mi voluntad sino la tuya. ¿Qué es el cáliz? El cáliz es, lo que dice la Biblia, el furor de Dios a causa de los pecados de la humanidad. Jesús en ese momento en el Getsemaní está sintiendo que todo el peso del pecado de toda la humanidad está cayendo sobre él. Imaginémonos esta imagen
valga la redundancia. Si juntásemos todos los cuerpos celestes de todo el universo y lo apoyáramos en una pirámide invertida con el vértice hacia abajo, ese peso del vértice sería infinito, pesadísimo, impensable. Bueno, ahora juntemos todo el peso de la culpa moral, de todos los pecados, de todos los tiempos, de toda la humanidad, en esa pirámide invertida cuyo vértice está apoyado en Jesús, en su alma, en su corazón. En Getsemaní encontramos un Jesús solo. Él está como si fuese en un punto del universo, sin apoyarse en ningún lado y gritando sin que nadie lo escuche. Es tal el sufrimiento que siente en su corazón que el mismo evangelista Lucas dice que en ese momento sudó sangre, porque fue como la somatización de ese sufrimiento de su alma. Jesús solo, asumiendo el pecado de todos. Y fíjense que no hay cosa más repugnante a la naturaleza de Dios que el pecado. Y es por eso que el mismo Jesús, siendo Dios, se hace pecado. Por eso, imaginemos en su alma un huracán, un torbellino, una tempestad infinita e inconmensurable. Jesús allí en el Getsemaní lo vemos débil, lo vemos de tal manera que se levanta, reza, le pide a sus amigos que lo acompañen, vuelve a rezar, otra vez se vuelve a levantar, le pide a sus amigos que no duerman. Pero hay un momento del Getsemaní en donde Jesús se entrega al Padre. En el momento más ignominioso de la soledad de Jesús es cuando Jesús le dice al Padre una palabra tan hermosa que recogen los evangelios y que la dijo de su propia boca. Abba, papito, que se haga tu voluntad y no la mía. Es importante entonces que nos fijemos y nos detengamos a pensar que allí, en el Getsemaní, había un motivo de mi vida, de mis pecados, de mis infidelidades, de mi darles la espalda a Dios, por el cual Jesús estaba sufriendo en su corazón. Pensémoslo y sintamos, aunque sea un poquitito, de un pequeño dolor en nuestro corazón por ese motivo, y si sentimos algo, será el propio Espíritu Santo el que nos conceda esa gracia. Para que mi amor no sea un sentimiento, tan solo un deslumbramiento pasajero, para no gastar las palabras más mías, ni vaciar de contenido mi te quiero. Quiero hundir más hondo mi raíz en ti y cimentar en solidez mi afecto, pues mi corazón, que es inquieto y es frágil, solo acierta si se abraza tu proyecto. Más allá de mis miedos, más allá de mi inseguridad, quiero darte mi respuesta. Aquí estoy para hacer tu voluntad, para que mi amor sea decirte sí hasta el final. Duerme en su sopor y temen en el huerto, ni sus amigos acompañan al maestro. Si es hora de cruces, de fidelidades, pero el mundo nunca
aceptar esto. Dame comprender, Señor, tu amor tan puro, amor que persevera en cruz, amor perfecto. Dame serte fiel cuando todo es oscuro, para que mi amor sea más que un sentimiento. Más allá de mis miedos, más allá de mi inseguridad, quiero darte mi respuesta. Aquí estoy para hacer tu voluntad, para que mi amor sea decirte sí hasta el final. No es en las palabras ni es en las promesas donde la historia tiene su motor secreto. Solo es el amor en la cruz madurado, el amor que mueve todo el universo. Pongo mi pequeña vida hoy en tus manos, por sobre mis seguridades y mis miedos. Y para elegir tu querer y no el mío, hazme mi Getsemaní fiel y despierto. Más allá de mis miedos, más allá de mi inseguridad, quiero darte mi respuesta. Aquí estoy para hacer tu voluntad, para que mi amor sea decirte sí hasta el final. Más allá de mis miedos, más allá de mi inseguridad, quiero darte mi respuesta. Aquí estoy para hacer tu voluntad, para que mi amor sea decirte sí hasta el final. Te invito ahora a que nos traslademos imaginariamente con nuestro corazón al pretorio, al lugar donde Jesús fue juzgado por Pilatos, el lugar donde los soldados romanos lo flagelaron y el lugar donde después de la flagelación se burlaban de Jesús. Nos dice el Evangelio que le pusieron una corona de espinas, un manto, y le pegaban y lo abofeteaban, diciéndole: salve, rey. La imagen que estamos viendo, que es el Ecce Homo de Caravaggio, es una imagen en la que de alguna manera quiere reflejar ese sufrimiento del alma de Jesús en ese momento. Pero te invito a que te detengas en un detalle de ese cuadro, de esta pintura. Jesús tiene las manos atadas. Es como que lo único que puede hacer es simplemente sostener esa caña y no mover un dedo. Allí Jesús en el pretorio recibe la humillación, una de las humillaciones más grandes de su vida. Allí en el pretorio, privado de libertad, y el simbolismo lo tienen esas manos atadas de la figura que recién vimos, es aquella persona que está a merced de la voluntad, en este caso de la burla de aquellos que estaban a su alrededor. Jesús en el pretorio le devuelve al Padre aquella libertad que el hombre, por querer hacer uso de ella, mal uso de ella, le había arrebatado a Dios, allá en el paraíso. Allí en el pretorio,
Jesús, con las manos atadas, le devuelve al Padre nuestras malas libertades, el mal uso que muchas veces hemos hecho de nuestra libertad, queriendo o pretendiendo ser libres sin habernos dado cuenta muchas veces que ese alarde de libertad nos esclavizaba. El alma de Jesús en el pretorio es el alma de aquel siervo obediente que cargó sobre nosotros el pecado. Lo vemos herido a Jesús en el pretorio. Nuestra libertad también muchas veces está herida. Y para que haya esa vuelta de nuestra propia libertad al Padre, tenemos que juntar estas heridas que también hay en nuestro corazón, en nuestra alma, esas heridas que produjeron tal vez esa libertad mal usada, y pegarlas a las heridas de Jesús, escondernos nuestras heridas con las de Él, para que allí haya otra vez esa ofrenda obediente al Padre de cada uno de nosotros. Para decirle: Padre, que sea lo que sea, te doy las gracias con tal que tu voluntad se cumpla en mí. Y ahora te invito a que pasemos al Calvario, que es la escena que tal vez más fuertemente representada está. Yo te quiero aclarar que en la época de los primeros cristianos no era común la imagen de Jesús crucificado. Eso recién aparece en el siglo V, y la primera imagen de Jesús crucificado está en la puerta de la Basílica de Santa Sabina, en Roma, que es allí donde el Papa celebra siempre los miércoles de ceniza. La primera vez entonces en toda la cristiandad que se representa a Jesús crucificado. Nosotros, los que pertenecemos a la iglesia de rito latino, a la iglesia romana, por una cuestión histórica, en defensa de algunos errores de fe que se dieron en la historia, somos más propensos a representarlo a Jesús en la pasión corporal, física. Por eso en todas nuestras iglesias siempre la preside una cruz, un Cristo crucificado. En cambio, para la iglesia oriental, en donde también por otros errores de fe, que se llaman herejías, acentuaron más la divinidad, ellos, por ejemplo, son los que ponen hincapié en la resurrección. Fíjense que no hay ningún santo de la iglesia oriental que haya recibido los dones de los estigmas, como sí en la iglesia latina. Tenemos el ejemplo del Padre Pío, el ejemplo de San Francisco, entre otros y entre muchos. Por eso es importante que hagamos ahora ese viaje hacia el Calvario, pero no deteniéndonos en los sufrimientos externos de Jesús, que como digo pueden haber sido muchos, pero a lo mejor en la historia ha habido gente que ha sufrido mucho más que Jesús, físicamente hablando, pero nadie como Él en la historia sufrió tanto en su corazón como en ese momento. ¿Por qué? ¿Dónde reside el sufrimiento de Jesús? Los evangelios nos relatan que en un momento Jesús en la cruz pega un grito fuerte, citando al Salmo aquel que dice: Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Jesús allí en el Calvario sintió lo peor que puede sentir una persona, el sentirse abandonado de Dios. Jesús en el Calvario era un ateo. Atención, no te asustes, te voy a explicar qué significa esto. Hay un ateísmo que sostiene filosóficamente, con consecuencias en la vida, que Dios no existe. Pero hay otro ateísmo, que es el que vivía Jesús en ese momento, que es el sentir que Dios me abandonó. Si alguna vez sentiste eso en tu vida, te acordarás de cuán doloroso es esa situación. Bueno, imagínate eso infinitamente prolongado en Jesús. Sentirse abandonado del Padre. Sentirse como que está solo en el mundo y como que Dios lo ha dejado.
que Dios ya no le habla. Para la Biblia, cuando Dios no le habla a alguien, es porque ya está muerto. Los que no escuchan la palabra de Dios son como los que bajan a la fosa, dice el Salmo. Jesús ya se sentía que en el corazón del Padre Él estaba muerto. Sabía en fe que no era así, pero en su corazón sentía este dolor inmenso. Muchas veces de chiquitos nos han enseñado que Jesús subió a la cruz por nosotros, que nuestros pecados le hicieron más pesada la cruz a Jesús, que yo cada vez que pecaba clavaba a Jesús en la cruz. Y eso a lo mejor ha generado en nosotros un sentimiento de culpa. Yo te pido que cuando mires un crucifijo, cuando veas a Jesús en la cruz, no pienses que está ahí por tu culpa. Pensá que está ahí porque te ama. Dice el Evangelio de Juan, tanto amó Dios al mundo que entregó a su propio Hijo, para que todo el que crea en Él tenga vida. Allí en tu cruz, Jesús mató tu pecado. Es el signo más grande del amor de Dios. Por eso el Papa San Juan XXIII decía, cuando miro el crucifijo, se me solucionan todos los problemas. A lo mejor tu problema es que tenés una cruz en tu vida y en esa cruz le falta Cristo. Yo te invito a que pongas a Cristo en tu cruz, que le des tu cruz a Cristo y vas a ver que sufrir por sufrir no tiene sentido, pero con Cristo en la cruz el sufrimiento tiene sabor a redención. Te espero mañana para que juntos continuemos preparándonos intensamente para vivir esta Semana Santa en casa. Dale un beso a la cruz, sobre todo viví fuertemente este misterio el Viernes Santo y que Dios te bendiga. Este momento, cuánto he esperado que estuvieras así, cuánto he esperado que me hablaras, cuánto he esperado que vinieras a mí. Yo sé bien lo que has vivido, sé también por qué has llorado. Yo sé bien lo que has sufrido, pues de tu lado no me he ido. Pues nadie te ama como yo, pues nadie te ama como yo. Mira la cruz, esa es mi más grande prueba. Nadie te ama como yo.
veces no me hables. Sé bien lo que en ti sientes, aunque nunca lo compartes. A tu lado he caminado, junto a ti yo siempre he ido. Aún a veces te he cargado. Yo he sido tu mejor amigo.